Soy Lourdes Serrano, dueña con mi hermana Ana Serrano de la librería Pérgamo, en General Hora 24, en Madrid. La librería nace en el año 46 como consecuencia de la depuración que sufre mi padre, catedrático de Lengua y Literatura en la Universidad de Alcalá de Henares. Había sido el fundador de la Juventud Republicana de Aragón. No pudo ir a la guerra, aparte que no tenía la edad porque tenía una miopía tan grave que era imposible. Y entonces, al terminar la guerra, se le depura por ser el fundador de las Juventudes Republicanas de Aragón. En ese momento se encuentran que mi madre y él, que son novios, piensan casarse, pero no tienen medios. Nadie en su familia, ni en la de él ni en la de ella, y todos tenían dinero, les prestaron un céntimo. Cuando hablaron de emigrar, se armó la tragedia porque qué horror, nos vais a dejar. Se quedaron, pero había que vivir. Y entonces les prestó el dinero una amiga entrañable de mi madre. Así nace Pérgamo. Estamos en el barrio de Salamanca, lo cual no deja de ser un poco curioso, en una librería con este origen y estos antecedentes. Pero también es cierto que, afortunadamente, siempre ha habido y siempre habrá, espero, ese espíritu de entendimiento y de respeto al otro. Salvo algún incidente muy ocasional, la librería no ha tenido problemas, a pesar de que yo creo que en el barrio, sé, en el barrio todo el mundo sabía por dónde andaba Pérgamo. Es verdad que, claro, no hemos estado en posiciones extrañas, radicales nunca, y que desde luego lo único que hemos hecho, o se ha hecho desde la librería, ha sido un ejercicio de libertad democrático y frente a cualquier tipo de dictadura, fuera esta la que fuese. Este barrio lo que ha tenido para mí siempre ha sido un nivel cultural e intelectual altísimo, porque es un barrio con muchísima profesión liberal, con muchísimos docentes, con infinidad de catedráticos, tanto de instituto como universidad, y eso es algo que se percibe en la calle y se ve. La librería se llama Pérgamo, que supongo que es otra curiosidad que tenemos que aclarar, porque mi padre, Raúl Serrano Guillén, que ya os he dicho que era catedrático de Lengua y Literatura, y era también abogado y tuvo un despacho en común con unos amigos en Madrid un cierto tiempo, también cuando le depuraron y eso se acabó. Tenía siempre, era un poquito una guasa, el ponerle el nombre de una de las grandes bibliotecas de la antigüedad. Alejandría es la famosa y más conocida, pero dentro de las colonias griegas en Asia Menor, Pérgamo fue otra gran biblioteca. Y entonces fue un poquito una guasita, una bromita que este Pérgamo iba a ser, pues, digamos, una continuación del Pérgamo griego de Asia Menor. Estas estanterías se hicieron con madera de castaño, hoy es una especie protegida y no se podría hacer, pero fue verdaderamente heroico conseguir la madera a través de no sé qué ebanista, carpintero que conocía a mi padre, o que alguien le habló de él a mi padre, que se llamaba Ireneo, por cierto, me acuerdo ahora de repente, me quería acordar estos días atrás y no me acordaba. A través de Ireneo se consiguió la madera, él la consiguió, y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza porque en el año 44-45, cuando se hicieron las instalaciones, estas estanterías costaron 60.000 pesetas de la época. Y eso, claro, yo no soy capaz de equiparar a lo que hoy sería eso en euros, pero parece ser que era una fortuna. Sin embargo, claro, han pasado 75 años. Nos hemos convertido, pues, por curiosos azares del destino, porque cerró Rubiños, porque cerró algunas de las librerías más antiguas que nosotros en Madrid, porque la Casa del Libro, que se inaugura por los años 20, no es ya la Casa del Libro que era, dejó de pertenecer a la casa matriz, a la Casa Calpe o Espasa Calpe, y hoy pertenece al Grupo Planeta. Como tal, es más antigua, pero digamos que con la concepción de no variar los dueños, pues ha variado, con lo cual, aunque tenga más años, pues es, digamos, menos anciana que Pérgamo,
que ha cumplido ahora pues 75 años. No hemos tenido, ya les decía antes, ninguna incidencia, o casi ninguna, especialmente desagradable. Quizá más propiciadas por la falta de formación y de preparación de algunos de los dirigentes o de los adláteres que venían aquí. Alguien denunció a la librería por tener en el escaparate el diccionario filosófico de Voltaire. Es verdad que en esos momentos estaba prohibido, pero el encargado que teníamos entonces en la librería lo único que vio fue un diccionario filosófico, no le atribuyó digamos, más actitudes ni revolucionarias, ni didácticas, ni evangelizadoras, digamos. Y alguien lo denunció y entonces pues vinieron a levantar acta. La verdad es que mi padre presentó un recurso y luego no pasó nada. Y otra cosa curiosa que me hace gracia contar, y me hace gracia, digamos, dentro de una situación como era la de la época de los años 40 y tantos. En aquella época, en los años 40, estaba muy de moda, por lo visto, las postales con las fotografías de los artistas de cine. Y aquí la señorita que había en papelería eligió unas cuantas. Entre ellas había una de Rita Hayworth, la famosa de Hilda quitándose el guante. Y las pusieron en el escaparate. Y vino un grupo de señores bien pensantes del barrio a preguntar si estaba mi padre. Y le dijeron que no, ¿en qué momento podemos verlos? No se quedaron con mi padre en algún momento también. Vinieron y le dijeron que cómo era posible que de cara a la gente joven del barrio hubiera en el escaparate una cosa tan indecente como era Rita Hayworth quitándose el guante. Y entonces, que por favor, que no debía de estar en mi padre. Les dijo que no se preocuparan, que si para ellos se suponía lo más mínimo molestia, eso se quitaba. Pero que él estaba convencido que dada la formación profundamente moral y católica de los chicos del barrio, eso no supondría para ellos ningún problema. Pero la tarjeta, las postales se quitaron naturalmente, porque tampoco hay por qué molestar a nadie, aunque sea una cosa tan tonta como una postal. De ese tipo de cosas, pues ha habido muchas. La señora que vino preguntando una vez que sabía un libro, pero que sabía la primera parte del título, pero no la segunda, le dijo el encargado, entonces, dígame cómo se llama esa primera parte. Don Quijote, pero no sé cómo se llama la segunda parte. Y dijo el otro, ¿será de la Mancha? Y dijo, pues va a ser eso. Quiero decir, de ese tipo de cosas que responden más, desgraciadamente, a un bajo nivel cultural, pues aquí se notan muchos. Quizá en otro tipo de establecimientos no se vea tan claramente porque no tenga trascendencia, pero aquí sí, eso se notaba mucho. Y ya les digo que sobre todo, quizá porque este barrio tiene un nivel cultural muy alto y cuando salía una de estas cosas chocaba. Tenemos arriba un dibujo de Miguel Hernández, un retrato de Miguel Hernández, que está hecho por un compañero suyo de la cárcel de Alicante, Ricardo Fuente. Ricardo Fuente II, era hijo de Ricardo Fuente I, el fundador de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Había sido periodista del País, el País entonces, no el País de ahora, claro, naturalmente, y era una familia socialista de izquierdas. El hijo acabó en la cárcel, estaba casado, tuvo un hijo, su mujer en la cárcel, y él fue compañero de Miguel Hernández, ya digo, en Alicante. Él hizo un dibujo muy bonito que luego les enseñaré a ustedes. Y
que es el otro menos conocido que hay aparte del de Buero Vallejo. Este hombre, este Ricardo Fuentes II, conoció a mi padre, se conoció con mi padre en la Universidad de Alcalá de Henares, y tenemos una relación con el único hijo que tenía, que ya digo que nació en la cárcel, pues una relación muy próxima, incluso nos llamamos primos, nos vemos poco, pero en una ocasión, en un centenario de Miguel Hernández, que yo decidí montar un escaparate de homenaje, él me ofreció mandarme el dibujo de su padre, por eso lo tengo, me lo regaló, es una copia, claro, no es el original naturalmente, pero yo lo tengo encantada de la vida, aunque tengo que decir, debo confesar que me gusta Miguel Hernández, pero no es mi poeta, pero eso no quita para que me encante tener el dibujo, porque tiene ese carácter además afectivo y sentimental de que es un poquito algo de la familia, ¿no? Yo entiendo la jubilación no como los romanos, solo en un acto de jubilación, de jubileo y de júbilo. Cuando uno hace lo que le gusta, dejar de hacerlo es una pena. Yo comprendo que la gente que está trabajando en cosas que odiaban, cuando se jubilan, digan, me voy por fin. Aquí lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he conocido a gente estupenda. Tiene además otro aspecto para mí, el hecho de que cerramos una cosa que crearon mis padres en una situación muy especial. Y entonces, pues unimos a mi propio aspecto emocional como jubilada mayor, porque no nos jubilamos a los 40 años, desgraciadamente, pues el aspecto emocional de una historia, pues por una parte triste, porque supone la confirmación del país en que vivíamos en esos momentos, y mi propia jubilación, pero vamos, que no hay más, ya está. Quería aprovechar, ya que me brindáis la ocasión de hacerlo así públicamente, aunque yo lo he dicho ya en alguna otra ocasión, dar las gracias a tantas personas que han pasado por Pérgamo y que han dado lugar a que Pérgamo siguiese vivo y con una actividad de presentaciones de libros a lo que fuera, a firmas de autores, ¿no? Y eso se ha debido a la generosidad de tantos clientes que han venido y han seguido viniendo pues, años y años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de los antiguos cafés de Madrid por haber venido a grabar a Pérgamo.